Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, porque pues habíamos hecho también el compromiso de darle seguimiento a un tema luego de que midieran cómo inició Sheinbaum con esta luna de miel con los ciudadanos, y ya sabe, hay ciertas particularidades en el contexto de la política internacional que hay que poner sobre la mesa y cómo va. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia. Pues habíamos platicado la última vez de esta luna de miel, cómo arrancó Sheinbaum con la aceptación ciudadana, y ahora que se da todo este contexto en el que la presidenta de México tiene que responder a las amenazas de Trump, vuelven a medir qué piensa la ciudadanía de ello, y pues te dejo a ti, Jorge, que nos platiques los resultados. Sí, así es. Esta es una medición que se hace ya una vez que tomó posesión Donald Trump, y casi a un mes de haber iniciado su gobierno. Entonces, bueno, pues todas las decisiones que ha tomado, cómo impactan la relación bilateral y la manera en que enfrenta la presidenta Sheinbaum, pues todas estas diferencias. En síntesis, la aprobación de la presidenta Sheinbaum subió al 80% de aprobación en esta medición de febrero, y quizá el factor más relevante para explicar este crecimiento que ha tenido en las últimas semanas es precisamente, y así nos lo dicen los encuestados, la manera en que ha defendido al país frente a Donald Trump o los Estados Unidos. También aprueban la manera en que, por ejemplo, ha manejado el tema de los aranceles, que todavía es un tema que sigue en la agenda. Entonces, son muy buenos números. Realmente, quizá López Obrador solo estuvo un mes, digamos, con niveles de aprobación superiores al 80%. Entonces, comparativa históricamente son números muy favorables para la doctora Sheinbaum. Y estos niveles de aprobación, pero los encontramos prácticamente en todos los niveles socioeconómicos del país, porque incluso hasta las personas con estudios universitarios, que son los más críticos, el nivel de aprobación en ese segmento es del 75%, es decir, porcentajes muy altos. Así es bastante alto, además bastante interesante la razón que dan los encuestados para que Sheinbaum incremente su popularidad de frente a las respuestas que ha tenido a las amenazas de Trump, pero Jorge, no solamente miden eso, que sin duda quizás en este momento por lo que estamos viviendo parte de lo más interesante para comentar, sino que además siguen midiendo, digamos, el promedio. ¿A qué me refiero? Y no sé si estoy utilizando el término correcto. ¿A qué piensan los mexicanos del trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum como presidenta, si están satisfechos o no con ello? Y ahí también hay resultados, por lo que veo, bastante interesantes. Sí, en general en todos los indicadores de la encuesta, que mencionas de satisfacción con el trabajo, lo de si propicia la unidad entre los mexicanos, si tiene las riendas del país, todos estos indicadores muestran una mejoría en relación al último trimestre. Entonces, con niveles cercanos de respaldo, de aprobación al 70%, entonces todos los indicadores apuntan a una mejoría de la imagen, incluso, por ejemplo, en su imagen personal, es decir, qué opinión tienes de ella independientemente del trabajo que esté haciendo. Vemos un crecimiento sostenido desde el mes de agosto, y que básicamente, bueno, para llegar a un 80%, pues básicamente lo que tiene que ocurrir es que los simpatizantes de la oposición de otras fuerzas, pues también empiecen a ver con mejores ojos. Una vez que termina la competencia electoral, que pasan los comicios, pues lo que esperamos precisamente es que queden atrás, digamos, las diferencias partidistas, y que precisamente pues la presidenta en este caso pues sea un factor de unidad nacional, de que gobierne para todos los mexicanos, y al menos es lo que se está perfilando, digamos, lo que perfilan los datos de esta encuesta.
Los encuestados consideran que Sheinbaum sí está haciendo buen trabajo para unir versus dividir o polarizar a los mexicanos. Es lo que lo estoy entendiendo bien. Así es. A la pregunta expresa de si sus comentarios y declaraciones unen o dividen a los mexicanos, 81% nos dice que los unen. No estamos, digamos, en un contexto de polarización. Incluso me comentaba un colega de los medios, por ejemplo, que no recordaba haber escuchado a la presidenta Sheinbaum hacer referencia a los fifís o a los chairos. Claro. Simplemente algo que no está en su vocabulario y en su manera de ver las cosas. Claro, y eso también es interesante. Ahora, hay otra parte muy interesante de este ejercicio en el que le preguntan a los encuestados sobre lo que ha hecho hasta ahora Claudia Sheinbaum como presidenta, clasificando lo que ha hecho mejor, pero también lo que son lo que serían las asignaturas pendientes, es decir, lo que a lo mejor no ha resuelto, aunque evidentemente más allá de lo que nos comentes, Jorge, de los resultados y los porcentajes, pues estamos hablando de los primeros meses de gobierno. Sí, siempre el tema de seguridad pues va a estar en la agenda, no es la principal demanda de la población que el tema de seguridad se resuelva. Entonces es uno de los temas que están pendientes y además qué bueno que lo sacas a colación, porque el tema de seguridad, precisamente porque ya lleva muchos años, así es, de gobiernos del PAN, del PRI, incluso el primer gobierno de Morena, pues han tenido que enfrentar este flagelo y ha sido un problema muy difícil de resolver. Y yo creo que aunque sigue estando en la agenda, pues los costos para la presidenta Sheinbaum pues hasta el momento no se reflejan, porque por un lado la gente está consciente de que no es un problema de fácil solución, y en segundo lugar también está consciente de que esto es una herencia que le han dejado. Claro. Y Jorge, aunque me gustaría platicar de otros temas y de otros segmentos del estudio, ya sabes que el tiempo a veces no nos ayuda mucho, pero no quisiera que nos despidiéramos sin hablar de la parte donde preguntan sobre, pues, ¿usted cómo cree que va el país? ¿Cómo va el rumbo? ¿Va por buen camino? ¿Va por mal camino? Y ahí también, aunque evidentemente también hay claroscuros, como las otras preguntas y los otros temas, los resultados también son muy interesantes. Así es mayoritaria la opinión de que el país va por un buen rumbo, porcentajes por encima del 50%, entonces eso también es un buen indicador, digamos, de cómo se está percibiendo la dirección del país. No, naturalmente que pues el tema de la relación con Estados Unidos, claro, y la imposición de aranceles, las amenazas, porque no podemos llamarlas de otra manera, que viene del gobierno de Trump, pues van a generar incertidumbre, no solo en la parte económica, sino entre la población misma, ¿no? Entonces, vamos a seguir midiendo durante todos estos meses la evolución de la opinión pública para ver hacia dónde se orienta. Claro, por supuesto. Jorge, te agradezco muchísimo este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, pues solamente darte las gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias y excelente día. Igualmente. Gracias, es Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez. Pues el tema de hoy con él, pues es este ejercicio que hicieron con el Universal respecto a cómo la respuesta de Sheinbaum a Trump, o las respuestas de Sheinbaum a Trump, mejor dicho, han disparado a 80% la popularidad de la presidenta de México.